Blackwood House presenta. Fer siempre me había preguntado cómo debería ser la experiencia de escuchar Creative Talks Podcast. Y no fue hasta que vimos la serie Severance que dije, esa es, claro, es así. Los que no han visto la serie, es sin duda una de las series más importantes que sin duda deberían estar en el listado para ver ahora mismo, Severance. Pero si no la has visto, te la voy a describir. Estar cercenado implica un salto tecnológico en donde tu mente, gracias a un implante que te ponen como en un chip en el cerebro, se logra crear como un doble tuyo mentalmente hablando. No, de hecho no es un doble tuyo porque un doble tuyo implicaría que son dos tus. No, al contrario, el nombre de la cercenadura viene porque si tu cerebro fuera un disco duro, se parte en dos, se hace una unidad. Una bipartición. Ajá, exacto. Como entonces, cuando tienes Apple y por alguna razón partes el disco y le insertas otro sistema operativo. Ya, es como tener una cuenta de Netflix que partes en dos porque estás compartiendo con alguien más. En la misma cuenta de Netflix, pero lo que ven tus papás o los dueños de esa nueva cuenta, pues ya no te afecta tanto a ti, aunque sigue siendo tu cuenta. Así que, de tal forma, tú físicamente, imagínate tú, ahora mismo tú, este ser humano que eres, vas a un edificio a trabajar, pero en cuanto entras al elevador, el chip se activa. Y luego solo recuerdas cuando sales de nuevo del elevador. Todas esas horas que estuviste dentro de la compañía es porque estás cercenado. Es decir, ese doble tuyo, esa partición que se hizo, no recuerdas nada de las horas que ocurrieron. Ese momento de caminar al elevador, dar clic en el botón, el elevador se abre las puertas y de repente te conviertes en ese otro. Es exactamente la experiencia cada vez que te pones estos audífonos y le das clic a este podcast que hemos llamado Creative Talks Podcast. Así que, bienvenidos humanos a esta cercenadura creativa. Y si ya eres fan de Severance, debes de saber que Apple TV en la semana, y esto me emociona mucho porque en toda la semana estuvimos trabajando tú y yo con esto, liberaron en YouTube un set exclusivo de Odisha que está diseñado para que durante 8 horas estés trabajando cercenado. Es una locura. La palabra cercenado es como mala, pero no, en este caso nosotros cada vez que estábamos trabajando, ustedes saben que una de mis cualidades de performance a nivel personal es que pongo música que de alguna manera engaña a mi cerebro y lo hace mucho más eficiente. Pues en esta ocasión ya no solamente ponía mis audífonos, me quitaba los audífonos y le subía el volumen a mi computadora y le decía, Fer, es hora de estar cercenados. Y poníamos el playlist que preparó Apple TV. La verdad es que es una belleza. Recuerden que el soundtrack, toda la banda sonora original de la serie es de Theodore Shapiro, que es una belleza, es una obra maestra. Me hace sentir como cuando estábamos viendo la de Succession, esta música que también escuchamos continuamente. Me encanta que los soundtracks están entrando en una nueva era. Pero Apple TV le encargó a Odisha que hicieran toda esta mezcla de todo lo que ocurre en la serie para crear este playlist que dura 8 horas. Disfrútenlo, está disponible en YouTube y que tengan buenos trabajos colaborativos. En la edición 303 de Creative Talks Podcast. ¿Por qué las personas ya no quieren ver noticias y cómo está evolucionando el comportamiento de consumos de medios? Te hablamos de Exhibit C, un crucero de crímenes reales que es una experiencia inmersiva y única que revive la emoción de los podcasts de crímenes reales en alta mar. Analizamos las 10 ideas centrales del reporte que presentó Amy Webb en el South by Southwest 2025 y te contamos por qué el director de cine Sean Baker, reciente ganador del Oscar a Mejor Dirección, utiliza la misma tipografía para todos los proyectos que hace. Bienvenido, ser humano, a esta edición de Creative Talks Podcast. Johnny, hablando de cerebros cercenados, creo que es un muy buen momento para poner esto en la mesa y es que muchas personas ya no quieren ver noticias. Resulta que Reuters, que es esta agencia periodística, tiene una división que es Reuters Institute, en donde hace investigaciones. En esta ocasión hizo una investigación con la Universidad de Oxford
Y esta investigación ya lleva mucho tiempo haciéndose, es decir, desde el 2015 para acá, prácticamente los últimos 10 años. Y publicaron los resultados de esta investigación en un artículo en donde nos dice, a ver, primero, la investigación se hizo en un grupo de 17 países que han monitoreado desde 2015. Y lo que han rastreado desde ese entonces para acá es que el interés de las personas de estar informados a través de noticias ha decrecido durante estos últimos 10 años. Y te muestran diferentes gráficos en donde le preguntaron a las personas para tener información fresca. La pregunta es, ¿cuántas noticias online tuviste acceso o quisiste ver en la semana pasada, en la última semana, ¿no? Para tener como la más reciente información. Y resulta que las personas, si ustedes ven los gráficos, por ejemplo, en 2015, el grupo de edad de 18 a 24 años había respondido el casi 90% que había visto noticias la última semana. Y para 2024, que son los últimos datos que se tienen, bajó a un 76%. Otra cosa que a mí me pareció interesantísima es que en estas divisiones de grupos de edad, el grupo de edad que más afectaciones o más decrecimiento ha tenido es el grupo de edad de mayores de 55 años. Y aquí entiendo muchas cosas, o sea, como que entiendo que llegas a un punto de tu vida donde dices, ya me vale, o sea, ya no quiero saber más de esto. A lo mejor tengo ciertas preocupaciones que son más importantes que estar viendo las noticias, pero es interesante que este grupo de edad tenía una proporción del 73% en 2015 y bajó al 68% en 2024. Sin embargo, el resto de grupos de edad que van de los 18 a los 24, 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54, definitivamente también han decrecido en su interés. Ahora, otra cosa que me gustó que hicieron es que dividieron a las personas, a estas mismas personas, en dos grupos. Personas con un grado académico y personas sin un grado académico. Como para ver, pues tiene que ver porque la gente que no tiene un grado académico, pues puede que esté deseando estar menos informada que la que sí, que tiene un grado académico. Pero en realidad, en proporción, si bien las personas con un grado académico están un poco más interesadas en recibir noticias, pues también ha decrecido su comportamiento. De hecho, ha sido un poquito más inestable si vemos la gráfica. Al final del día, no importa si eres una persona con un grado académico o sin un grado académico, la tendencia de consumir noticias en línea está ubicándose cada vez debajo o más debajo de lo que ha sido los últimos años. Y esto es importante porque, insisto, la investigación se hizo en diferentes mercados, en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Italia, España, Japón, Brasil, Australia, Irlanda, República Checa, Portugal, Austria y Países Bajos. En total, 17 países. Es decir, sí, o sea, no es como que lo hicieron solo en Estados Unidos, como usualmente pasa en algunas investigaciones, como que sí tienen a diferentes países de diferentes partes del mundo. Y esta caída fuerte de interés en las noticias, a ellos les preocupa mucho, bueno, primero porque obviamente se dedican a eso, pero más allá, lo que ellos ven es que esto puede afectar fuertemente nuestra relación con la democracia. Porque al final del día, esta desconexión con las noticias muestra un desinterés y una intención de evitar las mismas. Y esto, lo que a ellos más les preocupa, insisto, es que entre los jóvenes es donde más se agrava y eso hace que la gente no esté informada y entonces no puede ejercer una práctica o una participación democrática y mucho menos luchar contra la desinformación. Y ellos dicen, esto sumado a lo que estamos viviendo estos tiempos de la polarización, de la nacimiento o más bien renacimiento de la ultraderecha, etcétera, pues afecta muchísimo cómo va a ser la siguiente generación de personas que va a votar si no están informadas, si no tienen confianza ni interés en las noticias y como si no se están informando ahí, se están informando en otros medios o plataformas que quizás no tienen el rigor que en algún momento los medios especializados sí tuvieron.
Yo creo que al final del día, John, esto es una mezcla de un montón de cosas. O sea, para mí, yo también siento esta desconexión, esta evasión y esta fatiga. O sea, si yo estuviera dentro de este estudio, seguramente apoyaría estas estadísticas. Y lo hemos platicado aquí. Yo, un tiempo de mi vida, como que estoy navegando entre profesionalmente necesito estar informada, por lo tanto dedico cierta cantidad de mi día a estar informada, pero no más allá, o sea, no más allá de lo que lo profesional me demanda. Siendo que antes, no sé, hace 5 años, por ejemplo, yo sí era de que no estoy viendo diferentes medios de noticias, diferentes periodistas, y me sabía el nombre de los que escribían en los periódicos. O sea, yo estaba como muy enganchada o muy enrolada con las noticias, pero de repente todo empezó a ser tan lo mismo, tan como, no sé si usar esta palabra, pero como una especie de desahucio, ¿sabes? Como decir, ya no puedo seguir consumiendo tanta violencia, tantas malas noticias, ya no puedo. Entonces, insisto, ahora me vuelco a eso, sobre todo estrictamente a nivel profesional, pero a nivel personal no quiero estar enganchada con esta información. A mí este tema es como ponerle salsa a los tacos. A mí me encanta. Creo, Fer, que hay un comportamiento de consumo de medios que está evolucionando ahora mismo. Y creo que tú ya pusiste muchas de las causas. Creo que las nuevas audiencias que han crecido con un despliegue algorítmico de los contenidos que consumen, ya no están dispuestos de que alguien más, un editor o alguien que dicta la agenda setting, que es todas las noticias que se terminan decidiendo mostrar en algún formato, llámalo tele, radio, medio impreso, o inclusive páginas web o periódicos. Esa agenda setting ya no están disponibles o ya no están dispuestos para consumirlos porque el algoritmo los conoce mejor que ese director editorial o ese grupo editorial. De tal manera que el consumo de medios ahora ya es hiperpersonal en términos de consumo. Ahora, por ejemplo, yo hago este ejercicio con mis papás. Los últimos 10 años que se la pasaban viendo noticias todo el día, les preguntaba, ¿qué recuerdas al final del día? ¿Cuál es la noticia más importante? Y perdieron toda habilidad crítica. Fue como de, no recuerdo. Pero si estuviste viéndolo todo el día, es que ya no lo recuerdo. Ok, vale, estoy de acuerdo. Quiere decir que no hay un recuerdo de las noticias como contenido. Y luego, como negocio, todas las compañías dedicadas a las noticias comenzaron a tener que jugar con la noticia como entretenimiento de impacto. Uh-huh. Y si te das cuenta, un día tú y yo hace casi 8 meses que teníamos un antojo muy rico en la Ciudad de México y terminamos comiendo un pescado frito en la colonia Florida, si no me equivoco. No habíamos prendido la televisión porque en la casa tú y yo no consumimos televisión, pero estaba la televisión abierta en las noticias. Y de todos los contenidos, el 90% de esos contenidos era una doctrina del shock. O sea, era... Sí, no, imágenes horribles, también un lenguaje bastante violento, no solamente explícito en las imágenes y videos, sino el lenguaje con el que se narraban las noticias era bastante Era un violento. Espectáculo basado en el entretenimiento de la violencia. A mí nada más de ver media hora mientras me comía mi pescado frito, y decía, oye, pues sí estamos muy mal en este país. O sea, te daba esta sensación, pero todo el mundo estaba enganchado con las imágenes de mira lo que está pasando. Y veían que la explosión, que el robo, porque todo ya está grabado por las cámaras del C5, teléfonos móviles, etcétera. Y eso es parte del entretenimiento. Ahora, creo que por un lado está este punto en donde ambos coincidimos que las noticias son pesimistas. Entonces la gente dice, ¿por qué voy a consumir noticias cuando son tan negativas y deprimentes? ¿No? Esa es la primera cosa. La gente está harta de las noticias políticas en particular porque se dice que hay demasiadas y que siempre dicen lo mismo y que no llegan a ningún lado. Entonces la gente se siente sobrecargada y abrumada por la cantidad de cobertura, de tiempo que se le da en el tiempo televisivo o en cualquier medio, el tiempo que se le da. Por otro lado, está en que no son confiables. O sea, la gente tiene este sentimiento de que ¿por qué me voy a involucrar con algo en lo que no confío? Porque los medios están siendo manipulados. Ya sea porque si yo soy de un partido siento que está siendo manipulado por otro partido o por otros intereses o viceversa. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención es que esta investigación concluye que una de las razones por las que la gente no se engancha o no quiere estar con las noticias es porque las noticias requieren demasiado esfuerzo. ¿Por qué consumir algo que consideras difícil, aburrido, tedioso y trivial para tu vida? Porque además la gente no siente que el verlo
haga una mejora o un cambio en su vida. Es como, sí, yo ya sé que mi país es violento, ver otra muerte más no hace que mi vida mejore. Y además recuerda la complejidad de la realidad después de una jornada de trabajo de 8 horas o 10. O más 2 más o 5 4 horas de traslado. Llegas a tu casa no antojándote ver las noticias. No, claro. ¿No? Pero también tengo que ponerte un tema interesante, que eso no solamente en las noticias, sino en todos los formatos. Hay un crecimiento muy acelerado en las mesas de análisis que ya se convirtieron en mesas de discusión y polémica. Sí, parece como las mesas de fútbol donde todos los hombres que están ahí comentando se dicen una cosa y otra. El fenómeno inició en todos los canales deportivos. Sí. Cuando alguien defendía o no una postura, pero ya no era una postura periodística profunda, ya era un tema de como si estuvieran peleándose 2 barras de fanáticos. Ese formato de fanatismo está increciendo en todas las áreas. No, y además, ¿sabes qué? También siento que ese fenómeno se agudizó porque ya no era suficiente tener a un periodista. Lamentablemente, la reputación de un solo periodista no era suficiente para atraer el rating, porque al final se sigue viviendo bajo esos objetivos. Entonces, es como los conciertos. Ya no llena un solo artista, entonces tienes que traer a 5 o 10 artistas para que se llene. Es lo mismo que pasa en las noticias. Claro. Como ya no te hace suficiente ver a un solo periodista, tienes que ver a 5 periodistas debatir sobre un mismo tema que al final no llegan a ningún lado. Y hay un último punto importante, que la gente se siente representada en el mal sentido de la palabra. O sea, como esas noticias, todo eso me retrata a mí como alguien malo, como alguien pobre, como alguien que no vale la pena. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ver algo en el que me siento representado tan indignamente? Claro. Y eso es muy duro. Eso provoca a su vez una falta de interés y, como tú decías, que es el último punto y no menos importante, el estrés de la vida cotidiana ya es suficiente y tal, que ya no quiero agregarle una cereza más a este pastel de horribilidad, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer ante todo esto? Porque ya dijimos que no nos vamos a enfocar solamente en la parte negativa, sino, ok, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, creo que lo importante es estar conscientes y alertas de cuál ha sido nuestro comportamiento. Es decir, usted que está escuchando este podcast, pregúntese a sí mismo cómo consumes las noticias y qué tipo de noticias consumes. Que yo creo que también es nuestra responsabilidad como personas y además nuestro derecho decidir en qué queremos poner nuestra atención, que lo hemos hablado en muchos episodios, esta emancipación, esta soberanía de la atención. Y creo que lo importante es, ok, no voy a consumir noticias sentándome en la noche en la televisión como quizás lo hacíamos antes en estos rituales que han cambiado. Pero ¿qué tal si puedo ver otro tipo de medios? Yo, por ejemplo, algo que he encontrado mucho confort y he encontrado como mucho alivio es en los periódicos. Siento que los periódicos, o al menos a los que he tenido acceso, no solamente estando aquí en España, sino incluso en México, todavía guardan estas secciones donde puedes ver cosas positivas, no sé, como encontraron la cura de tal cosa. Por ejemplo, algo que hace muy bien en su trabajo, por ejemplo, la Gaceta de la UNAM. Creo que es un excelente trabajo periodístico en términos de las noticias, te cuentan cosas importantes, pero también positivas. O sea, creo que al final del día, la ventaja de vivir en un momento y contexto como en el que hoy estamos, donde hay información ciertamente de todo tipo, podemos elegir tener un mejor balance de, a ver, sí me voy a enterar de las 10 noticias más horribles y horrorosas, porque a lo mejor eso me ayuda a estar más prevenido, qué sé yo, si sientes que te ayuda, adelante. Pero también creo que es positivo pensar, ok, por cada noticia horrenda que vea, también tengo que voltear a ver lo que sí está pasando bien. Y eso es algo que yo, en lo personal, puedo compartir que he hecho en los últimos años, y eso me ha ayudado a balancear, como decir, ok, veo que está pasando esto en el mundo, que es horrible, pero al mismo tiempo me meto y me suscribo a canales, a newsletters, a podcasts, en donde cuentan cosas que son valiosas, son útiles y sobre todo son para un bien social. Yo en mi caso, mi recomendación más importante, sumándome con la tuya, Fer, y comenzando con cómo es el buffet de contenidos que te comes todos los días, que esa debería ser una pregunta importante, y este buffet va desde todas las redes sociales y el tiempo que le dedicas, los libros que vas leyendo, audiolibros,
podcasts, en tu caso periódicos, Fer, o revistas en mi caso, que estoy muy clavado. Cualquier fuente de información, primero tienes que identificarla. Es como, a ver, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a esto? Inclusive ver series es una fuente de información. ¿Qué haces con esa información? La información es contenido basura que no llega a nada. La información es algo que te hace reflexionar. La información es algo que te ayuda en lo que haces profesionalmente todos los días. Es decir, ¿cómo es esta transferencia de información para convertirla en un conocimiento útil para tu día a día? Si eso ocurre, voilà, estás frente a una fuente, cualquiera que ésta sea, de mucha riqueza. Sin embargo, si solamente estás consumiendo datos, sin ninguna colección de nada y sin ninguna capacidad inclusive del dato de madurar a información o la información madurarla a conocimiento, pues mira, creo que estás perdiendo una parte importante, uno, de tu tiempo y dos, de tu poca atención o procesamiento de tantos contenidos que están ocurriendo en paralelo. Mi recomendación total es que hagas un escaneo inmediato de ti, de cuál es tu comportamiento y buffet que comes de contenidos diarios. Sí, es como cuando dices, a ver, ¿cuántos carbohidratos estoy comiendo? Y analizas el efecto positivo y negativo que tiene eso en ti, ¿no? Al final del día por eso yo decía, iniciar con estar consciente, estar alerta de, en este caso específico yo no me quise ir tan amplio como tú de la información en general, porque, híjole, con eso podríamos hacer todo un programa, pero específicamente en las noticias, hablando de medios noticiosos o temas de noticias, yo creo que aplica lo mismo, estar alerta y también estar consciente de qué medios quiero consumir, en qué días, porque a lo mejor en iniciar la semana los lunes con las peores noticias no es la mejor idea. A lo mejor deja las peores noticias para el viernes en la tarde que ya te libraste de todo tu trabajo. No lo sé, cada uno de nosotros sabrá cuál es el mejor momento, pero creo que es estar alerta y tampoco querer abarcar tanto, porque creo que también al haber tanta oferta sentimos que nos estamos perdiendo y queremos como leer 10,000 periódicos, 10,000 cosas y es como... Tampoco, al menos en mi experiencia en la práctica, he descubierto que tampoco funciona tanto estar en todos lados, que al final del día las noticias, como tú dices, la agenda setting se repite en todos lados. O sea, es lo mismo solo contado desde otra perspectiva o con otro periodista o bajo otros intereses, pero, o sea, es lo mismo. Creo que más bien debemos aprender, como tú dices, a balancear nuestro platillo nutricional de información y ya está. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Johnny, siguiendo bajo la línea de toda esta saturación que tenemos de información y cosa que ya hemos también señalado en este podcast, cada año hay una sobresaturación de informes o reportes de tendencias. Sin embargo, entre todo ese mar y ese mundo de reportes, usualmente sobresale el reporte de Amy Webb. Amy Webb, para quien no sepa, es una futurista que se enfoca sobre todo en la parte tecnológica. Ella se describe a sí misma como una futurista cuantitativa. Y cada año en el South by Southwest, que es un evento que también hemos referenciado mucho en este podcast, ella publica o aprovecha el espacio que le dan de su conferencia para hablar del reporte que hacen desde su compañía, que por cierto también avisó que cambia de nombre. Ya no es el Future Today Institute, ahora es el Future Today Strategy Group, lo cual, como que digo, ¿dónde he oído esto antes? Me acordé como cuando le cambiamos el nombre al evento de Future Trends and Strategy, que al inicio solo era Trends and Strategy. Yo creo que todos vamos hacia esa parte estratégica, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, en este reporte, que es de más de 1,000 páginas y que ya es la edición número 18, pues evidentemente no vamos a hablar aquí de las 1,000 páginas porque sería demasiado, pero sí que podemos hablar de los 10 takeaways, como ella le llama, que son como estas cositas que nos podemos llevar para ver hacia dónde, desde la perspectiva de una futurista que está enfocada en la tecnología, las cosas podrían ir hacia el futuro. No había puesto atención a este paralelismo entre el nombre, el de Future Today Strategy, con el FBS. Sí. Estamos como en paralelo, como si Amy Webb y nosotros estuviéramos en dos dimensiones distintas, como viendo las mismas cosas y reaccionando
de manera parecida. Pues sí, vamos a hablar de los 10 como aprendizajes más Que serían importantes como las 10 ideas clave, para decirlo en español. del ¿no? reporte que presentó. La número 1 tiene que ver con este concepto de inteligencia viva. Ya no es inteligencia artificial desde el punto de vista del reporte, porque ahora mismo toda la IA está mergiendo con sensores y tecnología biológica. Biotecnología. Y ambas están creando nuevos sistemas que hace que piense, se adapte y evolucione el sistema mismo. Autónomamente, que eso es importante. O sea, todo lo que hemos hablado también en este podcast y sobre todo en las reuniones mensuales que tenemos como parte de la comunidad, que eso es como parte de las ventajas y beneficios de pertenecer a la comunidad de Blackbot, donde hemos hablado como temas de los organoides y de la computación biológica, por ejemplo, que son todos esos esfuerzos que, como bien mencionas, John, son emergentes y están enfocados en eso. Segundo punto, modelos de acción contra modelos de lenguaje. ¿Qué significa eso? Que la IA se está alejando del procesamiento del lenguaje y está avanzando hacia la automatización de tareas complejas en el mundo real. O sea, ya está como evolucionando, si trazamos como el proceso de aprendizaje, como que ya aprendió cómo se procesa el lenguaje, ahora está pasando al siguiente nivel, tratando de resolver tareas complejas en el mundo real. De ahí la evolución de los agentes y todas estas cosas que estamos viendo. Es decir, la inteligencia artificial está entrando en una nueva área que también ya habíamos hablado en todos los distintos espacios donde podemos, de que la IA iba a dejar el escenario de lo que los humanos hacemos con la IA y ahora está moviéndose al escenario lo que la IA hace. Y entonces toda la manera de actuar, cambiar, está moviéndose a una frontera de automatización donde ya dejó detrás los lenguajes de modelo, los modelos de lenguaje y está moviéndose a modelos de acción. Fer, finalmente los robots están saliendo de la línea de fábrica. Cuando alguien habla de los robots que teníamos en el pasado, veía por ejemplo cómo armaban muebles en una línea de fábrica. Y ahora los robots están finalmente saliendo al mercado, volviéndose cada vez más avanzados, más adaptables a contextos fuera de una fábrica. Y ahora sí, vemos una carrera brutal. Estamos viendo startups por distintas partes del mundo que están empezando a mostrarnos esta humanización de la robótica. Ya vemos unos robots mucho más antropomorfizados que nunca. Y vemos una carrera que ahora sí ha iniciado y ya no solamente tiene que ver con 2 o 3 fabricantes que veíamos en el pasado, donde Honda, por ejemplo, era parte de estos jugadores. Creo que llegamos a un momento donde la conversación robot sí está entrando finalmente en la conversación. Lo que me da risa aquí es que tú ves los videos de los robots, se ven súper avanzados, pero siguen cayéndose, siguen, o sea, cositas para nosotros simples como amarrarte las agujetas, es como para ellos una tarea súper imposible. Eso me da mucha risa. Pero bueno, sí que se está trabajando en inversión tecnológica en desarrollo de robots. Hay un robot en particular, no recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero están tratando de simular los músculos. Cuando tú y yo platicábamos hace unas horas en la noche sobre la importancia de los músculos en el cuerpo humano, era que no solamente era un tema de fortaleza de los huesos per se, sino que la manera de seguir vivo con tu cuerpo durante mucha longevidad es que desarrolles una masa muscular que sea flexible y rodee, proteja al hueso. Pues hay robots que ya no están únicamente siendo estas terminales de aluminio, fierro y bits y bytes y cables, sino que ahora también se están recreando los músculos humanos y eso le da un realismo bastante fuerte. El siguiente es la IA agéntica, que es todos los sistemas de IA que pueden establecer sus propios objetivos, tomar sus decisiones sin intervención humana. O sea, eso es como el escenario ideal de todos estos desarrollos, es que la IA logre tener esta autonomía suficiente como para tomar sus propias decisiones sin necesitar a los seres humanos detrás. Que es una de las grandes tendencias de este año. La quinta tiene que ver con los metamateriales, que están llevando más allá de los límites físicos que conocíamos y de alguna manera encontrar sustancias que están transformando la manera en cómo construimos en el mundo físico. Y más que sustancias, materiales que ya están ahí a nuestra disposición, porque a lo mejor no habíamos tomado en serio y que no habíamos visto como estas convergencias entre construcción, diseño y biomateria. Y por ejemplo, solo para poner un tema ahí, me recuerda mucho lo que Microsoft lanzó con su último chip de procesamiento, en donde ha inventado o encontró un nuevo estado de la materia. Exacto, y ahí hay una carrera muy fuerte en metamateria.
Alianzas tecnológicas inesperadas, que esto es, empresas rivales se ven obligadas a colaborar debido a las necesidades computacionales de la IA. Entonces, como que ese mundo donde todo era como yo con mi desarrollo y yo soy Microsoft y nunca me voy a juntar con Apple. O sea, no dudo que en el futuro veamos a Microsoft y Apple como coincidir en proyectos, aunque sean como rivales en el mercado. La siguiente, que es un tema también negacionista, la crisis climática, Fer, inevitablemente está volteando a ver la solución desesperada en la siguiente generación de adopción de tecnología. Hay una película que me recuerda todo esto. ¿Te acuerdas de Trascender? Donde sale Johnny Depp y de alguna manera se convierte en una IA que termina afectándolo todo y cambiando el clima. Pues estamos viendo muchos proyectos en muchas partes del mundo donde ya comienza esta ingeniería ambiental, en donde la tecnología está potenciando no solamente en la lectura de los datos del movimiento tan rápido y de la disrupción climática, sino que también está dándonos algunas ideas que no son nada naturales para poder corregirla. El 8, que también ya lo hemos platicado acá, el renacimiento de la energía nuclear, justamente con esta demanda energética que requiere la inteligencia artificial, pues ahora se está haciendo una gran inversión en reactores modulares. Incluso compañías como Google o Microsoft están invirtiendo en sus propios pequeños reactores nucleares y bueno, eso ahí está y sigue habiendo inversión alrededor de esta tecnología. La 9, y esto me recuerda a las discusiones que tuvimos acá en las aulas de la Elizaba, cuando hablamos de computadoras cuánticas y el poder de procesamiento que eso implicaba. Y también en dónde estaba parado el día de hoy, porque hoy a través de los errores que provoca el procesamiento cuántico, ustedes deben de saber que el procesamiento no es exacto debido a la naturaleza del comportamiento cuántico. Sin embargo, para poder corregirla y hacer ese error correction que todavía a nivel de procesamiento, pues estamos viendo tecnologías que están rompiendo y que necesitan más y más procesamiento para ser más exactas. Todavía no hay casos de uso práctico, pero sí hay mucho potencial en lo que posiblemente es la tecnología que nos va a llevar al procesamiento de la inteligencia artificial general. Y finalmente la colonización del espacio cislunar, que pues eso, empresas privadas empiezan a establecer una economía entre la Tierra y la Luna y como sabemos, mucho de esta inversión es para encontrar nuevos materiales que alimentan todas las anteriores que dijimos, ¿no? La inteligencia viva, los robots, metamateriales y todo lo demás. Creo que cuando vemos todo esto, pues es mucho de la teoría tezcrealista, ¿no? Es 100%. Como el transhumanismo, la parte del cosmos, o sea, al final del día... La agenda va, ¿no? La agenda está ahí, muy clara. La agenda está establecida. Los que quieran bajar o descargar el reporte completo, que son más de 1000 páginas en el reporte, pueden hacerlo hoy visitando la página del Future Today Strategy Group. Está gratuito. Y si no, métanse a YouTube, donde está la hora completa que Amy Webb hizo una selección de los temas más importantes del reporte. Busquen South by Southwest, Amy Webb 2025 y van a poder verla enteramente. Esto es Creative Talks Podcast. creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. John, y mientras estamos ahí invirtiendo mucha cosita en robots, en tecnología cuántica, llegando a la Luna, a Marte y a otros planetas, mientras eso ocurre, al mismo tiempo no dejamos de contarnos historias. Pero la manera en la que las estamos contando cada vez es más sofisticada, si me permites decirlo. Resulta que hace unos días, unas semanas, como puede usted notar, esta no es mi voz, o sea, sí es mi voz, pero estoy un poco ronca. Es la razón por la que no grabamos la semana pasada y yo me moría por decirles esto, pero mi voz decidió tomarse un descanso. Sin embargo, hoy estamos aquí para contar esto. Hay un juego que es muy importante en el mundo de los videojuegos que se llama Grand Theft Auto. Si usted dice, yo en mi vida he jugado, pero ni Tetris, no se preocupe, se ha perdido de una gran evolución del mundo, pero para eso estamos aquí. Necesita corregir en su vida. Pero para eso estamos aquí. Este juego básicamente es un juego que simula un poco la vida, a veces incluso hace un poco de
de sátira de lo que pasa en la vida real. Y bueno, es un juego, es una serie de videojuegos, porque no solo es un juego, es una serie de videojuegos de acción y aventura en un mundo abierto. Esto significa, en el mundo de los videojuegos, que dentro del juego tú puedes hacer lo que tú quieras. Hay misiones, por supuesto, en donde tienes que matar gente o hacer cosas, pero si tú no quieres hacer esto y solamente quieres ir por las ciudades, porque una de las características principales de Grand Theft Auto es que se hace en ciudades, son como réplicas de ciudades reales. Entonces, bueno, no reales, pero que se parecen mucho a ciudades reales. Utilizan, no sé, la ciudad de Miami y hacen una recreación. Miami Vice, por ejemplo. Vice City se llamaba la versión de Grand Theft Auto. Yo lo que hacía, y puedo pasar horas, y también me pasa mucho con Cyberpunk, por ejemplo, en el videojuego también, que yo en lugar de meterme a las misiones, uno de mis momentos como de relajación y meditación era solo vivir en la ciudad. O sea, agarraba un auto, bajaba a alguien del auto y me iba en su auto manejando por toda la ciudad. Y como esto escuchando música. Que ponías estaciones de radio que el auto traía o cargabas tu música de la consola en aquel momento o del servicio que tuvieras. Pero como también en la ciudad se hace día, noche, había lugares, hotspots en la ciudad donde se veían los atardeceres increíbles. O sea, la verdad es que había una vida. Y yo cada vez que amiguito, tienes problemas, sal a vivir el mundo real, por favor. Sí, por supuesto que sal a vivir el mundo real, pero si no hubiera gente como yo, jamás se les hubiera ocurrido la idea de utilizar esa riqueza visual que tenía Grand Theft Auto, que tiene, para decir, oye, ¿y si hacemos una película con esto que estamos viendo en pantalla? Sí, estás llegando al punto que yo les quería contar. Todo este preámbulo, para que se vayan como relacionando con el tema de los videojuegos, es porque a alguien, a Sam Crane y Piney Grills, se les ocurrió la magnífica idea, si me permites decirlo, de grabar una película dentro de Grand Theft Auto. Yo no sé por qué no hicimos esto antes. O sea, me parece de verdad, no lo digo de broma, me parece en serio una genialidad. A ver, yo tengo que defender ese punto, ¿no? Porque hay un juego que se llama Halo, en donde la gente que juega Halo ya hacía películas dentro de Halo, ya, pero eran como películas bien chafitas, o sea, no tenían... No eran chafas, pero todas eran parte del universo Halo. O sea, a eso voy, no contaban historias ajenas al mundo de Halo, pero ya ocurría. O sea, hay N cantidad de películas muy buenas, pero son del mundo Halo grabadas dentro de Halo. Sí, y que si no has jugado Halo es como, bien, o sea, no lo entiendes. Lo mismo con Grand Theft Auto, pero lo que hace Grand Theft Auto, la verdad es que sí se la voló. O sea, estamos viendo la evolución de una idea que fue fantástica, es fantástica. Sí, resulta que estas personitas tomaron pues la historia de Hamlet, que, a ver, si usted no ha visto nada de Shakespeare, pues ahí ya se lo encargo de tarea, pero... Segunda corrección de vida. Una en los videojuegos, otra un tantito Shakespeare, no le cae mal a nadie. Entonces resulta que hicieron algo que decidieron llamar, además me encanta el nombre, Grand Theft Hamlet. Es lo que podríamos describir como un documental innovador, porque sí lo es en términos de su formato, de origen británico, que explora la inesperada convergencia entre el teatro clásico de Hamlet y el universo digital del videojuego Grand Theft Auto Online, porque es como la versión que tomaron para hacer esto. Esta película lo que retrata es la historia de dos actores desempleados que en plena pandemia de COVID y con los teatros cerrados deciden montar esta producción completa de Hamlet dentro de este mundo virtual o de GTA Online. Y a mí me parece me parece una protesta, te voy a decir por qué, por dos cosas. Primero, porque GTA es un mundo muy violento. O sea, GTA es un videojuego bastante violento. De todo lo que se trata del videojuego es de matar, de que te maten, de que te atrape la policía. Eso es muy violento. Es aniquilación sí, totalmente. Despiadada. Y que alguien haya decidido intervenir ese mundo violento con algo artístico, dime si no es eso esperanza radical, dime si eso no es ¿sabes? Eso es muy bueno. O sea, es muy Creative Talks Podcast. Totalmente. O sea, es como, a ver, el mundo está en este ruido. Ándale, cochino. como que Grand Theft Auto es el mundo real. Y está todo horrible y muchas noticias horribles, desesperanzadoras, violencia en las calles. Pero de repente alguien dice, ¿saben qué? Esto también puede ser
el contexto ideal para que florezca Claro, este experimento ahora, Hamlet artístico. tampoco es las rosas. No, Hamlet me queda claro que no, pero entiendan mi punto. O sea, al final del día estás usando un entorno que está diseñado para el caos y la anarquía para representar una tragedia shakespeariana. Así es. Por favor, o sea, por eso digo, denle un premio a estas personas. Ahora, también adapta el documental como un enfoque... Ay, es que yo creo que esto, John, si me permites decirlo, inaugura una nueva categoría. Sí. Entonces, yo me imagino en la siguiente premiación del Oscar, o sea, esto ojalá me encantaría que tuviera repercusión en todas las mesas de decisiones de la industria cinematográfica. Porque al final se trata del storytelling en una pantalla, lo que se está analizando y lo que está pasando con este juego. Estamos viendo una nueva forma de narrar con una postura distinta de haberla grabado, postproducido, editado, etcétera, para mostrar un storytelling sobre esto. Esto es un formato nuevo, eso es una categoría nueva. Porque además, usted debe saber que, porque se estarán preguntando, ¿pero cómo grabas dentro de un videojuego? Ah, muy fácil. Resulta que dentro del videojuego, los personajes, sobre todo el personaje principal, tiene una cámara de Teléfono móvil. de teléfono móvil. Es como una cámara subjetiva que te permite la grabación. Ajá. Entonces, tú dentro del juego usas tu teléfono móvil y dentro del teléfono móvil hay una función de cámara. Claro. Con esa función de cámara es como grabaron la película dentro del videojuego. Y si no, usando a los personajes como actores. claro. Y si no, te la ingenias. O sea, basta conectar tu consola a una terminal, una consola de grabación. No, pero creo que eso ya sería como, o sea, a mí lo que me parece importante es que lo hicieron así, Sí, usando las como herramientas del videojuego. Sí, me queda claro, es parte de la narrativa misma, pero por supuesto que se puede. O sea, es maravilloso que ahora esté manifestado. Ahora, yo no he terminado de ver la película, no la he visto, vi el inicio, está en YouTube y la bajaron, pero la presentaron en South by Southwest también, y las principales críticas que tiene todo el mundo es como de wow, esto es totalmente nuevo, diferente. Claro, Les porque encantó. esto lo presentaron no en este South by Southwest, sino en el año pasado, en el 2024, en la división de cine que está dentro de South by Southwest. Ahora, también las personas han tenido, o sea, ya sabemos que luego Rotten Tomatoes y estas cosas no valen tanto, pero pues me sorprende que ha mantenido bastante buena aprobación, entre 94 o 95%, y va bien. O sea, yo creo que es refrescante en términos de una narrativa, metanarrativa, porque al final es una narrativa dentro de algo que ya es una narrativa. Y eso, a mí todo lo tema, esto se conoce como algo, no quiero ser tan técnica, pero todo lo que conlleva el concepto intersticial, que lo intersticial es lo que conecta en los adentros de algo, por decirlo sencillamente. Para mí esto es muy intersticial, como es algo como que está dentro de algo, pero con ese dentro de algo puedes hacer otra cosa. Pues a mí me emociona mucho, o sea, más allá de la experimentación visual y técnica, a mí lo que me pone en la mesa son estas preguntas fundamentales sobre el futuro del arte, el futuro de la cultura, el futuro del teatro, el futuro del cine, el futuro de los espacios digitales, el futuro de nuestra forma de expresión artística. O sea, para mí plantea un montón de cosas que me parece chulísimo, que una vez más los videojuegos nos muestran como un oasis en medio de este cataclismo en el que estamos viviendo. Creo que tú lo estás mencionando, o sea, siempre los videojuegos. Cada vez que hablamos, oigan, ¿quieren ver qué está pasando con ella? Vayan a los videojuegos. ¿Quieren ver qué está pasando con el cine? Vayan a los videojuegos. ¿Quieren ver qué está pasando con el storytelling? Vayan. En verdad, los videojuegos los han ignorado, pero es una tras otra que nos meten las reflexiones y las lecciones más importantes de cómo se va a desempeñar el mundo en los siguientes años en una economía que está harta de las narrativas tradicionales y nos está dejando explorar, se está dejando mover a nuevas ideas puestas en pantalla. Y para mí, en conclusión, este ejercicio en particular de Grand Theft Hamlet es una muestra de cómo la creatividad humana puede prosperar incluso en los entornos más inesperados. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y hablando de muestras humanas creativas, ¿qué te parece, Fer, un disco en silencio? ¿Qué te parece que Spotify presentara hace unos días un disco donde al ponerle play
no se escucha nada más que como huecos, ruidos de estudios de grabación abandonados, espacios de actuación vacíos, todo el eco que compone un lugar que ya no tiene vida. Eso es un proyecto que se llama Is This What We Want? Que es una pregunta. ¿Es esto lo que queremos? Es lo que pregunta este disco, que se hizo como una protesta en donde más de 1,000 músicos británicos que empezaron a entender cómo la inteligencia artificial iba a impactar distintas categorías como la música, el teatro, la danza, el canto, todos ellos decidieron poder hacer este álbum para decir oigan, necesitamos hablar, necesitamos entender qué va a pasar con la IA y esto que hacemos todos los días los artistas, y también entender de qué manera el Reino Unido en particular, porque esta es una propuesta que nace desde el Reino Unido, cómo van ellos a entender la ley de derechos de autor, que básicamente lo que está pasando con todas las compañías del mundo es que han creado una máquina que absorbe todos los contenidos artísticos, de contenido, de investigación, libros, etcétera, para convertir el estado actual de la IA y las plataformas que tenemos, y eso no está respetando la ley de derechos de autor. La verdad, Fer, cuando veo el listado de personas que están metidas en esas 1,000 artistas, pues veo desde personalidades como Hans Zimmer, que tú y yo somos súper fans de este señor, creando de los scores más importantes del mundo. Está The Clash, está Tori Amos, está Annie Lennox. En realidad es una suma fortísima de una escena completa, presente y pasada, histórica, de artistas que han hecho algo importante, diciendo, oigan, tenemos que hablar, y han creado este disco ambiental del nada que nos permite preguntarnos qué está pasando. Esto me recuerda, esto ya había pasado antes, no por las mismas razones, evidentemente, pero en 1952, cheque, es que me encanta cómo somos, me encanta. Abrazos a toda la humanidad. En 1952, John Cage creó una obra musical llamada 433. Si usted va a YouTube y busca 433, se va a encontrar con esta pieza que dura 4 minutos y 33 segundos de completo silencio. Y esto fue muy abrumador en su momento, porque lo que hizo Cage es que se sentó al piano durante todo este tiempo sin tocar una sola nota. Y él lo hizo justo por eso, para poner en la mesa una provocación artística que explorara la percepción del sonido y el silencio en la música. En cuanto a... No hay un video que haya grabado exactamente el momento, pero sí que está representada esta pieza en este video, si tú lo buscas en YouTube. Y a mí me encantó, porque cuando yo supe este proyecto me pareció fascinante, como la poca atención que nosotros ponemos al silencio, la poca atención que entendemos que juega el silencio en una música o en una composición musical. Y ahora me parece bastante inspirador que los artistas lo estén tomando ahora para hacer una protesta. O sea, insisto, me parece que las formas de expresión, en este caso de protesta, sean otras. Ya no solo es el ruido o gritar y exigir o demandar algo, que eso sigue siendo valioso, pero también el silencio como forma de protesta me parece... Y además, Fer, que el silencio genera dinero. Déjame explico. En este momento, si tú escuchas, por ejemplo, en Spotify el álbum, o si vas a YouTube y escuchas el álbum, cada track es una parte de la oración, de la protesta. Pero al momento de escucharlo y alcanzar millones de reproducciones, ya está generando dinero por estar en esas plataformas. Claro. De tal manera que todo el dinero generado va a una base, una organización benéfica que se llama Help Musicians, y con ese dinero se piensan hacer otras actividades artísticas de protesta, lo cual es utilizar las herramientas del de sistema la plataforma para hackear el sistema. Exacto, que es una belleza. Empieza a unir todos los puntos de esta edición del podcast. Estamos hablando de cambios de hábitos, estamos hablando de personas cambiando la narrativa, utilizando estas metanarrativas, alguien utilizando las herramientas del sistema para hackear al sistema. Es decir, esta manera de pensar distinta, y no me refiero distinto solo porque sí ir en contra de la corriente, sino decir, a ver, yo no voy a ir en contra de la corriente, me muevo un grado y el flujo mueve con la misma intensidad, solo llevada hacia otro punto. Me encanta lo que está haciendo. La verdad es que
los músicos y artistas en el mundo están viendo estas manifestaciones y sobre todo se les está antojando, hay este antojo en el ambiente de decir, ok, no se trata de ir en contra, se trata de hacerlo distinto. Sí. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y como saben, esta semana, bueno, el fin de semana pasado se entregaron los Oscar. La verdad es que tú y yo no pudimos ver ni la premiación. Y creo que en general la sensación de este año de los Oscar para mí fue como no tenía la expectativa que tenía con otros años anteriores. Sin embargo, sí que me hizo sentir muy bien porque evidentemente vimos el resumen de las distintas premiaciones y Sean Baker es una persona que ha estado presente durante mucho tiempo en mi vida, desde la primera vez que vi que hizo el primer largometraje grabado en un teléfono móvil. El largometraje se llama Tangerine, que narra la historia de un cambio de género de una persona metida en la escena, si no me equivoco, de Hollywood, y todo lo que hay de clasismo y racismo y todo lo que las vicisitudes que se enfrenta una persona con ese cambio de... Totalmente hecha en teléfono móvil. Yo recuerdo que las distintas clases de creatividad en aquel momento cuando hablábamos y que hablábamos con muchas compañías profesionales de cine, distribuidoras, etcétera, se reían, en serio, lo veían como de ¿Cómo contenidos con teléfono móvil? ¡Wow! Hola a todos. Ahora hay contenidos generados dentro de los videojuegos. Tomen esto. Y este mismo Sean Baker, que hizo Tangerine y otros proyectos, ahora gana el Oscar en esta Anora, que es un filme que no hemos podido ver, entre muchos que no hemos visto por estar de este lado de Europa. Tiene que saber que es difícil ver cine de este lado del mundo, cine comercial, me refiero a eso, porque cine hay, la experiencia del cine es desastrosamente mala. Ya lo hemos contado. Y también no se nos antoja por lo mismo ir a algo que es tan desastroso y nos estamos reservando. Pero ganó el Oscar por Anora en 2025 y me encontré con algo que a ti te va a fascinar. Fer, tú eres abiertamente fanática de la tipografía. Sí. Yo siento que en otra, si creyera que existe otra vida y así, yo creo que en otra vida me dediqué a hacer tipografía. Pues Sean Baker es igual de fanático que tú, porque Sean Baker, todas las películas que graba, a todas les pide a su estudio creativo la fuente Aquafina Script, que es una fuente creada por todo un estudio, si no me equivoco, es de Argentina, quien hizo todo este type, todo esta... Conjunto tipográfico. Y desde ahí lo utiliza desde Tangerine, de Florida Project, de Red Rocket y ahora en la última película, Anora, utiliza la misma tipografía. Y seguramente te preguntas, a ver, ¿por qué? ¿Por qué la misma tipografía? Si en este caso las tipografías expresan cosas al utilizarla, porque utiliza lo mismo siendo películas distintas. La tipografía, como saben, es un elemento esencial en la identidad visual de marca y productos de todo tipo, categorías, industrias. En el cine, cada vez, y eso me encanta, cada vez estoy disfrutando más los intros, y esto también ocurrió mucho con las series desde Netflix para acá. Los intros de las series y los outros de las series me encantan y están haciendo piezas increíbles de 1 minuto o 15 segundos algunas veces, que tiene que ver mucho con mucha tipografía y muchas escenas que te van explicando de qué se va a tratar el film, de qué se trató, de qué se trata la serie, y cobra una especial relevancia este trabajo artístico que va más allá de la pieza del filme mismo o de la serie misma. Por lo tanto, Alejandro Paul y Angel Cusipa, que es del estudio argentino Subtipos, que fueron los que crearon esta tipografía, pues han acompañado a Sean Baker en todo esto. Y Sean Baker la decide usar porque él quiere crear un estilo, Fer. Mira, en el pasado, tanto Stanley Kubrick como Wes Anderson, ellos utilizaban tipografías específicas. Por ejemplo, Futura, que es una tipografía muy linda. Stanley Kubrick estaba casado con esta, igual Anderson, y lo ocupan todo el tiempo. Woody Allen también tenía una tipografía que se llama Windsor y la ocupaba todo el tiempo. De tal manera que cuando tú simplemente daba play la película, decías, ¡oh! Es una película de Wes Anderson. ¡Oh! Eso va a ser un Woody Allen. Aunque ni siquiera supieras lo que estabas viendo. Es decir, parte del estilo visual de poder decir, estoy creando un estilo cinematográfico, también es detectable por la tipografía y ahora mismo lo está intentando lograr Sean Baker con esta llamada de acción que tiene en este ganador de Oscar por Anora.
De hecho, deben saber que yo, o sea, mi nivel de fanatismo de las tipografías era tal que cuando yo conocía a alguien, le preguntaba, ¿cuál es tu tipografía favorita? Y si me decía Comic Sans, adiós. Adiós, mucho gusto, fue un placer. Esto no es la vida en la que vamos a coincidir. Sí. Sí, a ver, ¿qué personalidad eres si fueras una tipografía? Yeah. Sí, Ese no. Yo, perdónenme, sé que no hay que juzgar a gente, pero yo sí juzgo a la gente. ¿Qué tipografía serías tú, Fer? A mí sí me queda más o menos claro. Yo soy más como un tipo helvética. Claro, pero, híjole, es que esto, si quieres en el próximo episodio hablamos de lleno con esto, porque a mí la helvética me parece súper sexy, me parece una tipografía increíble, pero tremendamente común. Y perdón a Edward Hoffman. Yo soy helvética Neue. Ah, claro. Perdona a Edward Hoffman y a Max Midenher, que besos donde quiera que estén, pero es que hicieron algo tan bueno que hizo que toda la gente lo usara. Entonces, ya podemos hablar de esto en otro episodio, pero vayan ustedes pensando, si fueran una tipografía, ¿cuál sería? Y bueno, me da risa porque en serio me dejas pensando un montón. Pero bueno, regresando a este punto de Aguafina, a mí las letras como cursivas no me encantan, pero entiendo que ahí... Y además, ¿sabes qué me gusta? La forma en la que la usan, porque casi siempre usa como si fueran letreros neones. Y eso, como tú dices, va dejando un sello, una forma de usar una tipografía, una forma de expresar nombres de las películas. Me parece interesante y es algo que a lo mejor casi no se analiza. O sea, se analiza en el lenguaje cinematográfico, se analiza un montón el color, la iluminación y otras variables o características. Creo que deberíamos poner más atención a la tipografía. Che, además me pone súper contento. Que es Argentina, por favor, América Latina, me encanta. Y que venga de un estudio argentino, que les mandamos saludos a los subtipos que están escuchando este podcast. Felicidades. Creo que una vez más esta mezcla de talentos está llegando a un lugar para crear un estilo en donde la tipografía está reclamando el espacio que merece. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. John, y ya para ir cerrando este episodio que estaba lleno de un montón de cosas súper divertidas, entretenidas, quiero abrir un paréntesis. Algunos de ustedes ya lo saben, sobre todo si han escuchado ya durante mucho tiempo este podcast, pero a mí me criaron las series de crímenes. El true crime. O sea, imagínense una Fernanda Rocha de ¿cuántos años tenías? No sé, de 3 años, 4 años. 3 años. Sí. Yo empecé bastante joven, o sea, no me siento orgullosa, pero pues yo no tenía la culpa. Yo estaba sola, 3 años. La televisión de paga, o sea, ¿qué hacía yo? Y ella no deseaba ver The Flintstones, ella era true crime. Sí. A mí me crió La Ley y el Orden, No, de verdad, o sea, yo me aventaba todas estas series. Algo leve. Que no, obviamente no eran propias para mi edad. O sea, no debía haberlas visto. Eso explica mucho de por qué soy así ahora. Ahora, imagínense, en la cabeza de Fer está a un grado de separación de convertirse en una asesina serial sin que nadie se diera cuenta. O sea, estamos a ese grado. Yo estoy encargándome por el bien de la humanidad de nunca llegar a ese grado, recordándole las bondades del amor. Ay, cállate, no es cierto. Pero siendo una experta, Fer, de estos contenidos, y esto acaba de suceder hace 2 horas, cuando estábamos cerrando como la investigación de lo que íbamos a hablar en este podcast, que Fernanda empezó a decir, ¡oh, no! ¡Oh, wow! Y yo, ¿qué está pasando? Y Fer, el micrófono es tuyo. Resulta que me encontré las vacaciones de ensueño para gente como yo. Si tú que me estás escuchando sabes de lo que hablo cuando te digo que yo a los 5 años, eso sí lo recuerdo, tenía mi libretita donde resolvías, según yo, los casos. O sea, casos desde Scooby-Doo, porque obviamente también veía Scooby-Doo, porque me encantaba resolver los misterios de Scooby-Doo. O sea, Scooby-Doo era para el desayuno. Pero ya en cositas más fuertes,
yo me ponía a ver las series y decía, no, esta persona es la culpable. Y así, yo no, según yo tomaba mis notas de investigación, ¿no? Bueno, o sea, lo que quiero decir con esto es que a ese nivel de que me gustan todas las historias de crímenes reales, de misterios sin resolver, de investigaciones exhaustivas, de investigación privada y detectives, todo. Documentales de muerte, todo. Fer es de las personas que a los 5 minutos de ver una película que trata de eso, una serie, me dice, está el cabrón. Y yo, ¿de cómo lo sabes? Y después de ver 28 capítulos, 5 temporadas, ¿no? Distintas, resulta que sí. Sí, por ejemplo, White Lotus me tiene loca por lo mismo, o sea, porque que trata de eso, ¿no? Pero bueno, fuera mi fanatismo, o más bien dentro de mi fanatismo, encontré lo que para mí serían las vacaciones ideales. Y es un crucero de crímenes reales. Se llama Exhibit C. Y es una locura. ¿Por qué? A ver, chequen esto, porque esto ya tomándolo en serio nos habla de las tendencias en cuanto al turismo por varias cosas. O sea, la gente ya no está buscando experiencias como comunes y corrientes porque la realidad es demasiado compleja y fuerte y como brutal y cruda, que la gente está buscando ese mismo nivel de experiencias en el entretenimiento y en el ocio, en este caso en la parte vacacional. Entonces a un grupo de personas, que son unos genios desde mi perspectiva, se les ocurrió la grandiosa idea de ¿por qué no unimos un crucero con una experiencia inmersiva que une la emoción de los podcasts de crímenes reales en alta mar? ¿Qué significa? Es un viaje exclusivo en un crucero que ofrece a los fans, primero, acceso a sus presentadores favoritos de podcast de crímenes reales, porque si usted no lo sabe, hay todo un mundo, un universo, me atrevería a decir, de podcasts de crímenes reales, la mayoría de ellos en inglés, que están en Spotify y en todas estas plataformas que tienen muchos escuchas. Entonces, estas personas en el crucero te conectan con estos presentadores, te dan conferencias, paneles con expertos, talleres, experiencias inmersivas y la oportunidad de conectar con gente igual de friki y loca que tú. Y además, dentro de estas experiencias que hay dentro del crucero, tú tienes que resolver crímenes reales. Díganme si no, estas son las vacaciones perfectas. Fer, ¿qué puede salir mal? En mi cabeza se me viene de, a ver, imagínate en alta mar, en el Caribe mexicano, ¿no? Y de repente estás ahí tú con otros 200 frikis como tú. Ya pasaron 2 días, ya pasaron las zonas de conferencias, storytelling, etcétera. Y la última es un tipo escape room en la vida real, el que está pasando en el lugar donde estás flotando en el mar. ¿Qué puede salir mal, Fer? Nada puede salir mal, porque todas estas personas somos personas bastante buenas. O sea, nos gusta la cosa mala, pero eso no nos hace malos. O sea, simplemente sentimos atracción por estas cosas. Ahora bien, es genial, la idea está brutal. Obviamente está increíble porque imagínate esto, o sea, a lo mejor que el tema no sea crímenes reales, imagínate que esto es otra temática. O sea, hoy en día me parece bastante novedoso y atractivo que conviertas, por ejemplo, si tú me dices, Fer, te pago los boletos, vete a un crucero ahorita, no, o sea, de verdad que ni regalado me voy a un crucero en este momento, porque por muchas razones, el contacto con la gente, me cuesta trabajo, el que todo esté ocupado, etcétera, pero si tú me dices, vete a un crucero de crímenes reales, voy totalmente. O sea, solo porque le cambias la temática. Yo sé que sigue siendo el mismo crucero con las mismas deficiencias y cosas que no me gustan, pero tan solo porque se trata de crímenes reales, ya, es como voy. O sea, imagínate un crucero para los fans de Harry Potter o un crucero. O sea, me imagino 10,000 formas temáticas en la que te puedes transformar una experiencia que a lo mejor ya dejó de ser atractiva para un grupo de personas o ciertas audiencias y de repente le agregas algo que lo vuelve así. Claro. O sea, otro ejemplo, enlazando con esto, en esta semana nos enteramos que hay una especie de spa que es inmersiva. ¿Ves que te lo enseñé? ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, este spa inmersivo, en lugar de que tú te vayas a un spa y te metas a un sauna y te metas a una alberquita de agua caliente a estar solamente viéndote la cara con otras personas semidesnudo, que es una situación bastante incómoda para muchos, pues resulta que esta no, porque es una situación inmersiva donde es como el fin del mundo y está lloviendo lava. Entonces,
tú estás rodeado de pantallas, ves que está cayendo lava y en la alberquita donde estás, La piscina misma es una pantalla y entonces como si el meteorito se metiera dentro de la piscina. Esto sumado con efectos especiales. Ajá. Y, por ejemplo, de repente salen estos borbotones de agua como si estuvieran cayendo los pedazos. O sea, sí se crea un escenario totalmente inmersivo de la acción y te la crees. Y vuelvo al punto, o sea, al final del día es la misma experiencia de ir a un spa, pero ahora transformada y engañando a tus sentidos a través de una experiencia inmersiva. Me parece una locura, o sea, ya fuera de cotorreo, a lo mejor si esto lo aplicamos en el mundo de la hostelería, de la restauración, o sea, da para un montón de cosas y lo digo desde el conocimiento que muchos restaurantes están quebrando la cabeza de ya no atraigo al mismo público, la gente ya no quiere venir a mi restaurante. Bueno, pues aquí hay un punto de partida bastante interesante y atractivo. A mí me alucina porque, como dices, Fer, para el futuro del turismo, sé que no es la categoría de que el 100% va para allá. No. Pero de que está evolucionando en pequeñas tribus que ya están cansadas del mismo turismo, de ciudades que ya están cansadas del mismo turista. O sea, estamos viendo el desgaste de los dos lados. Están emergiendo estas nuevas narrativas, así como la narrativa del nuevo cine dentro de un videojuego, esta narrativa de una nueva experiencia en tu salida de vacaciones. Por ejemplo, con esta serie que tú acabas de decir de White Lotus, la categoría de experiencia de White Lotus, que si no me equivoco es en Four Seasons quienes lo crearon, puede que me esté equivocando ahora mismo, estoy diciendo quizá una barbaridad, estoy confiando en mi capacidad de memoria, disculpen si me equivoqué o no, pero esa categoría de servicio, de lujo, de experiencia que tiene un White Lotus, una categoría White Lotus, se está convirtiendo en una nueva categoría para la industria. Es como, a ver, ¿me vas a dar tú como hotel de lujo all inclusive la categoría White Lotus? La quiero vivir. La gente está buscando un lugar como White Lotus. Estamos viendo cómo algunas narrativas que salen de series brincan a la experiencia de la vida misma y esa es una nueva forma de voltear a ver ese nuevo turismo que está emergiendo producto de estas experiencias. Sí, lo que tú dices es real. La mayoría de los hoteles que han salido en la serie de White Lotus están a cargo o son gestionados por la cadena de Four Seasons. De hecho, algo interesante de eso, o sea, chéquense el nivel de que me gustan estas cosas. En una de las temporadas que grabaron en Italia, el hotel lo hicieron parecer en la serie que está en la playa, pero no está en la playa. El hotel se llama San Domenico Palace y yo me metí a investigar porque dije, claro, lo vi en la serie y dije, güey, quiero estar ahí. Está en el lago que queremos ir de Italia. Ajá. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente esto mueve a que la gente investigue y diga, quiero estar en ese lugar, quiero vivir esta experiencia. Sí, y pide, quiero la experiencia como la vi en White Lotus, lo cual está impresionante. Así de ahí sí sabe que White Lotus es falso, ¿verdad? Sí, pero para él ya no. O sea, claro. Eso es lo bonito. Por ejemplo, íbamos caminando aquí en Barcelona y hay una calle muy escondida donde al fondo hay como, no sé, unas 1000 fotos distintas que en la suma crean un beso. Sí, son mosaicos de fotografías. Un mosaico de fotos, muy parecido al mosaico de Te Amos que está en París, ¿no? que es algo parecido. No entendimos nada porque no entendíamos la narrativa, pero después ya vimos la narrativa, vimos su historia y vimos que algunos contenidos se han grabado ahí y la gente asiste masivamente, que son fan de esos contenidos y van ahí. Entonces, sí hay una captura de turismo. Ya vimos, por ejemplo, en este podcast hace algunos años, hablamos de Bloom Podcast, un podcast creado con una narrativa específica que habla la historia de un artista en un pueblo específico y se creó única y exclusivamente para promover el turismo de ese lugar y funcionó. Entonces estamos viendo que hay una nueva narrativa de experiencia que se produce o se induce a través de una historia contada y eso es una nueva categoría. A mí me encanta que esto ocurra. Bueno, pues a las personas que les guste toda esta categoría del True Crime. Ahí nos vemos en el crucero. Espero verles del 26 al 30 de enero del 2026. Ahí estaremos en el crucero en nuestras próximas vacaciones resolviendo crímenes. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast.
Y les recordamos que estamos a nada, ya así, a minutos, segundos de iniciar nuestra tercera generación del reto de 10 días para potenciar tu creatividad. Es un reto de los más asequibles que tenemos. Tiene un costo de 999 pesos mexicanos. Así que si tú quieres comenzar a explorar tu creatividad, tomarla en serio, llevarla a un siguiente nivel, tener más herramientas, entender tu proceso creativo, etcétera, pues este es un buen pretexto. Y además, al ser un reto, hay un ganador o ganadora, y quien gana tiene acceso a una beca del 100% en cualquiera de nuestros programas. Dime qué más quieres. Es una locura. Y también te quiero presumir algo. El Barcelona Creativity and Design Foundation hicieron un podcast con nosotros, que además grabamos hace unos meses, apenas está lanzándose. Así que vayan a la página de Barcelona Creativity and Design y escuchen el podcast, o si no, síganos en las redes sociales, donde ya compartimos la liga para escuchar este primer episodio, donde Germán León, de la compañía Helvética Digital y gran amigo de nosotros, nos hace estas entrevistas y es fascinante. Así que un abrazo a toda la gente detrás del Barcelona Creativity and Design Foundation, Eugene y la Reina Roja, que además pronto tendremos también en este podcast. Pues ya está, Fernanda Rocha, y yo fui John Black. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.